Bienvenidos amigos a la entrega número 19, ya en su séptima temporada de su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de mis hijos Carlos Alberto, Javier Alejandro y María Andreina. Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo, lo mejor del Fantasy Baseball, una presentación de Simple Fibra. Simple Fibra tiene precios promocionales en sus planes estrella. El plan de 400 megas en $30, el de 600 megas en 40 y el de 1 giga en 45. Cómpralo y recibe instalación gratis, 12 meses del precio fijo promocional y televisión sin costo adicional con Simple Plus. Más información en simple.com.be, así de simple. Estamos ya en las semanas definitivas. En la mayoría de las ligas quedan entre 4 y 5 semanas para lo que será la fase de los playoffs para el béisbol de fantasía, así que es momento de ajustar sus equipos para los playoffs, donde, como ustedes saben, al perder un match, hasta allí llega la temporada. Así que es el momento de hacer las correcciones y los ajustes. Recuerden también que este podcast pueden encontrarlo en nuestro canal YouTube, Béisbol de Fantasía con Carlitos Feo, y todos los lunes, en horas de la tarde, Béisbol de Fantasía por la pantalla de BM Sport. Comenzamos esperando pueda ser útil este podcast para cada uno de sus equipos. El mejor de la semana, Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, 42 puntos de fantasía, pelotero integral fantasy, 3 dobles, 2 honrones, 5 empujadas y 3 bases robadas. También 42 puntos para Pete Crow Armstrong, de los Cachorros, de 29-10 en la semana, anotó 11 carreras, 2 honrones, 7 empujadas y 4 bases robadas. También destacaron en la semana Wilyer Abreu de Boston, 38 puntos fantasy, Tatis Jr. de los Padres, 36 puntos fantasy, Dylan Dingler de Detroit, 35 puntos fantasy, Alec Burleson, 34 puntos de fantasía, Jackson Merrill, Jack Caglianone, Jackson Chourio, Carson Bench, Bryson Stott, Caleb Durbin, los otros peloteros con al menos 30 puntos de fantasía. En el rango de los 25, Bobby Chet 29, Tyler Soderstrom 28, Bryce Harper y Matt Olson 28. También 28, Tim Tagua de los D-backs de Arizona, Iván Herrera, Marcus Semien, quien está bateando bastante bien, Ezequiel Durán, Josh Bell, Jonathan Aranda, Tyler O'Neill y Jake McGinn, el abridor del equipo de los Piratas de Pittsburgh, entre los que hicieron 25 puntos. También 25 puntos para Kyle Schwarber, Junior Caminero y Kyle Tucker, quien sigue con una campaña bastante discreta. Entre los bateadores que tuvieron problemas para batear, Jeremy Peña fue el mejor la semana pasada y esta semana aparece encabezando los bateadores fríos. Jeremy Peña de 21-1, Gunnar Henderson para el olvido, qué temporada tan mala, de 17-1, Mike Trout para el olvido, de 22-2, Ketel Marte de 19-2, Wyatt Langford de 18-2, Ben Rice de 21-2 y Merlin Valdez, que nos engañó los primeros 25 juegos de 16-1 y está bateando 0.48 en el mes de agosto. Otros fríos en la semana, Jazz Chisholm de 15-2, Ozzie Alvis de 19-3, Max Muncy de los Dodgers de 14-1, Joe Adell de 22-3, Carter Jensen de 17-2, Ryan Jeffers de 19-3, Elliot Ramos de 17-2 y Lawrence Butler de los Atléticos, quien se fue en la semana de 22-2. El mejor pitcher de la semana, Jesús Luzardo, 56 puntos de fantasía. Han podido ser largo, más de 60, de no ser por el bullpen de Filadelfia, que está pasando mucho trabajo. Sean Manaya sorprendió, 50 puntos fantasy. Logan Webb 46, Jan Seymour de los Reyes 46, Troy Melton, la gran sorpresa este año, 45 puntos.
Bubba Chandler 43, al igual que Brandon Pfaadt y Randy Vázquez 40 puntos de fantasía. Los otros lanzadores que estuvieron hasta 30 puntos, Grant Holmes de Atlanta 39, Brian Bello 38 y ahora aparece como abridor relevista, Peyton Tolly 35, Noah Cameron 34, Mitch Bratt 33, Sandy Alcántara 32, Drew Rasmussen 32, Matthew Boyd 31 y 30 para Kyle Harrison. Otros destacados en la semana, Dylan Cease, Brian Wu, Sonny Gray, Trevor Rogers y Gerrit Cole. Esto en lo que tiene que ver, mis amigos, con los lanzadores calientes de la semana. Los lanzadores fríos, terrible. Debutando con San Diego, Casey Mize, menos 22 ante los D-backs de Arizona. Jared Jones, terrible, menos 22 con 2 perdidos. Davis Martin, terrible, nos engañó los 2 primeros meses de la campaña, menos 20. Justin Wrobleski, le han pegado 8 jonrones en sus últimos 3 juegos, menos 19. Eric Lauer, menos 15. Freddy Peralta, menos 10. Robbie Ray, también menos 10. Entre los lanzadores calientes de la semana también podemos mencionar a Clay Holmes, quien tuvo menos 8 en su regreso. Kumar Rocker, quien ha estado frío y caliente con menos 12. Liberatore de los Cardenales de San Luis, menos 8, Shane Drohan, menos 6, otro que debutó mal con su nuevo equipo, Foster Griffin con menos 6, y lanzadores importantes como Zach Wheeler, como Chase Morse, también dieron negativos en la semana, al igual que Joe Ryan, quien terminó entrando en la lista de lesionados. Esto, mis amigos, en lo que se refiere a los lanzadores fríos de la semana. Y en lo que tiene que ver con los relevistas, bueno, el mejor fue Brian Bello. Tiró 9 innings en la semana. Imagínense ustedes, como relevista, ganó 1, salvó 1 y tuvo un hold con 38 puntos de fantasía. Trevor Miguel siempre cumple con Milwaukee, 33 puntos fantasy, salvó 3 juegos. Aaron Ashby, que se ha metido un poco de ganados con relevos intermedios, 31 puntos de fantasía. Tyler Holton de Detroit, 30 puntos de fantasía. David Bednar, quien anda muy bien, ganó 1 y salvó 2, 28 puntos de fantasía. Brian Baker, 28 puntos fantasy con 3 salvados. Bradley Rodríguez, el venezolano, 3 hold en la semana para los Padres de San Diego. Y también Riley O'Brien destacó de San Luis, quien salvó hasta 13 compromisos. Entre los relevistas fríos no hay mucho que destacar, pero sí hay que comentar que no anda bien Edwin Díaz. Tuvo 2 blown save ante el equipo de los D-backs de Arizona, tuvo menos 11 en la semana. Lo que hay que rescatar es que en el segundo de los blown save permitió un triple de Perdomo, un triple de Carroll, pudo aguantar al hombre en tercera sin out. Eso, por supuesto, tiene mérito, y luego ganaron los Dodgers, el único juego que ganaron en la semana. Pero Edwin Díaz, hasta ahora, luego de largo tiempo en la lista de lesionados, no ha logrado encontrar la forma que todos sabemos que tiene. Aroldis Chapman en una extraña mala semana de menos 7 puntos, y también Devin Williams tuvo una semana negativa para los Mets. Están en sintonía de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, una presentación de Simple Fibra, así de simple. Simple Fibra tiene precios promocionales en sus planes estrella. El plan de 400 megas en $30, el de 600 megas en $40 y el de 1 giga en $45. Cómpralo y recibe instalación gratis, 12 meses del precio fijo promocional y televisión sin costo adicional con Simple Plus. Más información en simple.com.be. Así de simple. Están en sintonía de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Continuamos, mis amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, una presentación de Simple Fibra.
así de simple. Y recuerden que este podcast pueden ubicarlo también en nuestro canal YouTube, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, y todos los lunes por la pantalla de BM Sport, Béisbol de Fantasía. Vamos ahora con los planteamientos de dos aperturas en la semana. Tarik Skubal va a debutar en Dodger Stadium ante Kansas City y ante Milwaukee. Dylan Cease en casa ante Boston y ante los Yankees. Paul Skeens, a ver si se recupera, de visita en Miami, en casa ante Boston. Y Sean Burke en casa ante Cincinnati, de visitante ante Detroit. Eury Pérez en casa ante Pittsburgh, de visitante ante Cincinnati. Sonny Gray de visitante en Toronto y en Pittsburgh. Reed Detmers de Los Angels en casa ante Texas y Kansas City. Trevor Rogers de visitante en Minnesota y en Tampa Bay. Logan Henderson de visitante en San Diego y en Dodger Stadium. Bryan Woo, a este no le va nada bien en la carretera, de visitante ante los Yankees, de visitante ante Houston. El pitcher que ha hecho más puntos en las últimas semanas en Grandes Ligas, Noah Cameron, de visitante ante los Dodgers y de visitante ante los Angels. Y Managa, de visitante en Washington y en casa ante San Luis. Tanner Bybee de visita en Detroit, en casa ante San Diego. Casey Mize en casa ante Milwaukee, de visita en Cleveland. Ryan Weathers por los Yankees en casa ante Seattle, de visitante en Toronto. Mackenzie Gore de visitante ante Los Angels, de visitante ante los Atléticos. Bryce Elder en casa ante los Mets y ante Arizona. Regresa Mike Soroka en casa ante Colorado, de visitante ante Atlanta. Christian Scott de visitante en Atlanta y en casa ante Washington. Freddy Peralta de visitante ante los Atléticos, en casa ante Baltimore. Hayden Wesneski de visitante en San Francisco, en casa ante los Marineros. Y por aquí está también Patrick Sandoval de visitante en Toronto y en Pittsburgh. Son, mis amigos, los mejores planteamientos de picheo para esta semana en lo que tiene que ver con dos aperturas. En nuestras notas de calendario, los mejores calendarios para el fantasy: los Rangers de Texas, estamos hablando para los bateadores. Los Rangers de Texas, los Cachorros de Chicago, los Rangers 4 en Anaheim y 3 en Sacramento, los Cachorros 3 en Washington y 3 en casa ante San Luis. San Francisco 3 en casa ante Houston, 3 en casa ante Colorado. Tampa Bay de visitante 3 ante los Atléticos y 3 ante Baltimore en casa. Y los planteamientos más difíciles: San Diego en casa ante Milwaukee, de visitante ante Cleveland. Detroit en casa ante Cleveland y ante los Medias Blancas. Y los Yankees van a jugar ante Seattle y ante Toronto. Esto, mis amigos, en lo que tiene que ver con los planteamientos de bateo, los más los que pueden resultar más beneficiosos y los que tal vez no lo sean tanto. Algunas recomendaciones para todos ustedes. Está Ryan Weathers de los Yankees, solo 53% de ocupación fantasy, tiene 67 puntos en sus últimos 3 juegos. Va a lanzar el día martes en Yankee Stadium ante Seattle y después ante Toronto. Bryson Stott ya es elegible en segunda, en el Chori, en tercera. Solo tiene 54% de ocupación fantasy, 54 puntos fantasy en sus últimos 38 turnos. A Noah Cameron no lo doy de primero porque va ante los Dodgers en Dodger Stadium, pero escuchen esto: son 87 puntos en sus últimos 3 juegos, casi 30 puntos de promedio por juego, una barbaridad. Y su capacidad y su nivel de ocupación en este momento para el Fantasy Yahoo es de solo 42%. Está también Royce Lewis, solo 50% de ocupación fantasy, ha recuperado la fuerza en sus últimos 46 turnos, 4 dobles y 3 jonrones. Jung Lee se volvió loco, 40% de ocupación fantasy y tiene 5 dobles, 3 jonrones, 11 empujadas y 2 bases robadas en sus últimos 44 turnos. Una excelente opción, Jung Lee. Relevista, Garrett Clevinger, solo 12% de ocupación fantasy, 51 puntos fantasy en los últimos 6 innings.
2 victorias y 5 holds. Y está también el caso de Marcus Semien, solo 34% de ocupación fantasy, y en las últimas 2 semanas tiene 10 anotadas, 4 jonrones y 10 carreras impulsadas. Algunas recomendaciones para todos ustedes. Las lesiones. Blake Snell picha el martes ante Kansas City. Una gran noticia para la recta final del fantasy y para los Dodgers. Aaron Josh, fractura en la primera costilla derecha, indefinido. Prácticamente no va a contar, a lo mejor para los playoffs del Fantasy Baseball. Joe Ryan fuera de manera indefinida, tampoco cuenta. Hunter Green se pierde esta temporada y posiblemente pueda regresar en el 2028. Segunda, Tommy John para Hunter Green. Carlos Rodón, una más en ligas menores y la próxima semana con los Yankees. O'Neill Cruz regresa esta semana a los Piratas de Pittsburgh y está Trey Yesavage, quien tiene problemas en el menisco de su rodilla izquierda y también está fuera de manera indefinida. Nick Kurtz estará fuera al menos hasta mediados de esta semana. No hay mucha información con respecto a Nick Kurtz, un pelotero de 100% ocupación fantasy. Repetimos, Mike Soroka va a regresar esta semana para un par de salidas con los D-backs de Arizona. Agosto 25 es la fecha para Robert Suárez. El sábado regresa, tenía problemas en la rodilla. Reinaldo López a la rotación de los Bravos de Atlanta. Ryan Helsley, el cerrador de Baltimore, su posible regreso es en septiembre, no cuenta para efectos de fantasy. Samuel Vasallo fuera al menos hasta el día 21 de agosto. Una lástima porque con la salida de Rutschman, una muy buena alternativa. Precisamente Rutschman va a comenzar esta semana a jugar con los Medias Rojas de Boston. Garrett Crochet septiembre, Roman Anthony probablemente agosto 21, Curtis Smith probablemente septiembre 11, Edward Cabrera en los Cachorros agosto 16. Daniel Palencia para finales de esta semana pudiera regresar. Chase Maydrot de los Medias Blancas, uno de los mejores también de la semana anterior, fuera al menos hasta el día 11 de agosto. Los Medias Blancas adquirieron a Joey Bart, se fracturó la mano y prácticamente no cuenta en lo que resta de campaña. Nick Lodolo fuera al menos hasta mediados de esta semana. Spencer Steer fuera hasta el mes de septiembre. Seguimos buscando lesionados importantes. Bueno, en Detroit apareció por primera vez luego de más de un año Jackson Jobe, y ese también es muy recomendable para sus firmas. Se dice que Carlos Correa puede regresar para la semana final de septiembre. Por supuesto, no cuenta. Agosto 14, la fecha de Vini Pascuantino, que ha tenido una temporada accidentada. Michael García, de su lesión en una mano. Agosto 17, Cole Ragans, más nunca hubo ni una sola noticia relacionada con Cole Ragans. Algo increíble. Repetimos, Blake Snell regresa esta semana para lanzar el martes ante el equipo de los Reales de Kansas City. Septiembre es la fecha para Will Smith. Atentos con Kyle Stowers, salió con una lesión que parece seria. Sin embargo, los Marlins aún no dan el parte oficial con respecto a Kyle Stowers. Eso ocurrirá poco antes del juego del lunes. Bueno, lamentablemente Cooper Pratt en Milwaukee a la lista de lesionados. Este muchacho es un fenómeno y bueno, tendrá que estar fuera al menos hasta el día 19 de agosto. La lesión de Joe Ryan mínimo hasta el 21 de agosto. Para finales de esta semana pudiera regresar Byron Buxton en el equipo de los Mellizos de Minnesota. Problemas en el hombro para Devin Williams, fuera hasta el mes de septiembre, otro más que no cuenta. Juan Soto fuera hasta septiembre, otro más que no cuenta para efectos de ronda regular de Fantasy Baseball. A eso nos referimos. Aaron Josh indefinido, Carlos Rodón una más en ligas menores. Septiembre 1, la fecha de Cody Bellinger para los playoffs del Fantasy, cae de perla el regreso de este valioso pelotero. Repetimos, O'Neill Cruz en los Piratas para esta semana. Ryan O'Hare para mediados del mes de septiembre. Connor Griffin pudiera regresar los primeros días de septiembre. Atención, ya está lanzando en ligas menores Joe Musgrove. Puede ser
un refuerzo importante para la parte final del fantasy de los Padres. Nick Pivetta para finales de agosto, principios del mes de septiembre pudiera estar regresando Nick Pivetta. En más lesionados importantes, Griffin Jax entró en la lista de lesionados mínimo hasta agosto 21 con problemas en el codo. Shane McClanahan va a regresar para finales de esta semana a la rotación con el equipo de los Rays de Tampa Bay. Josh Young ya va por agosto 18. El posible regreso para Josh Young. El posible regreso de Yesawash sería para la segunda quincena de septiembre, así que prácticamente no contaría más Trey Yesawash, y se ha corrido bastante la fecha de Connelly Early en el equipo de Washington, su nuevo equipo, para aproximadamente el 11 de septiembre. Así que importantes lesiones, importantes informaciones para que estén pendientes en la parte final. Los más firmados y los más votados en las últimas horas en el sistema Yahoo. Los más firmados: Hayden Wesneski, a mí me encanta ese lanzador. Andrew Monasterio, con los mejores números de shortstop alguno en el último mes y medio en las grandes ligas. Andrew Painter, Joe Musgrove, ya los jugadores de fantasy se dieron cuenta. Y Tim Tagua, un infielder de los D-backs. Entre los más dejados en libertad, Kumar Rocker en Texas es Merlin Valdez, que está pero fatal en este momento. Cristian Javier, Michael McGreevy y Henry Rodríguez, el outfielder prospecto del equipo de los Rojos de Cincinnati, que en las primeras de cambio no ha podido ser productivo. De esta manera, mis amigos, llegamos al final de otra entrega de su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball, con Carlitos Feo, la producción de mis hijos, Carlos Alberto, Javier Alejandro y María Andreina, Fernando Feo Reolón. Habló para ustedes Carlitos Feo, lo mejor del Fantasy Baseball, una presentación de Simple Fibra, así de simple.